En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos lo cuenta. La Iglesia Católica de Nicaragua pidió este domingo a sus fieles que lleven alegría a los necesitados en los días cercanos a la Navidad, que se conmemora cada 25 de diciembre en honor del nacimiento de Jesús de Nazaret. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes hizo el primero de su tipo desde mediados de 2020, cuando siendo presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, resolvió que la Iglesia Católica no organizaría actividades de aglomeración para evitar la propagación de la COVID-19. El dictador nicaragüense Daniel Ortega nombró al ex guerrillero y exdiputado Orlando José Tardencilla Espinosa como nuevo embajador del país ante la oficina de la ONU, con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la oficina de la Organización de las Naciones Unidas ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza, según el diario oficial La Gaceta. La vicedictadora nicaragüense Rosario Murillo aseguró que se ha alcanzado el 76% de vacunación en Nicaragua, sin detallar con qué fármacos y en medio de la opacidad de información de la dictadura. Murillo detalló que del total de la población inmunizada se ha alcanzado la inoculación del 60% de niños de 2 a 11 años, el 70% de 12 a 17, el 71% de 18 a 29 y el 83% en toda la población mayor de 30 años. No dejarse vencer por el miedo, fuerzas del mal y seguir caminando aún en momentos dolorosos fue la exhortación del obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, durante la homilía del cuarto domingo de Adviento. El Evangelio del libro del evangelista Lucas, proclamado este domingo, narra el encuentro entre la Virgen María y su prima Isabel. Báez refirió que los viajes realizados por la Virgen María durante su embarazo significaban mucho riesgo, pero ella insiste en seguir y no se deja vencer por el miedo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, solicitó al actual presidente del Consejo Permanente del organismo, Josué Fiallo, una prórroga de un mes para rendir un informe de las gestiones realizadas ante la dictadura nicaragüense, no existiendo al momento de cursarse la presente comunicación una respuesta definitiva sobre el particular y vista la circunstancia política y las fechas en curso, es que entiendo que sería oportuno y conveniente extender el plazo del 17 de diciembre como fecha límite hasta mediados del mes de enero entrante para informar al Consejo Permanente el resultado final de la gestión, señala la carta de Almagro. Y en el ámbito internacional, la izquierda latinoamericana, que suma a Chile al grupo de países de la región que han girado hacia esa tendencia política recientemente, junto a Argentina, Bolivia, Honduras, México y Perú, celebró el triunfo este domingo del diputado Gabriel Boric, quien con más del 99% de las mesas escrutadas ganó las elecciones presidenciales en Chile. El exlíder estudiantil de 35 años impuso con el 55.8% de los votos y por más de 10 puntos de diferencia al ultraderechista José Antonio Kast, quien enseguida reconoció la derrota. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. Les recuerdo que, antes de entrar con los comentarios, que si van a comprar, si van a vender, si quieren rentar una propiedad, ¿verdad? Y que esta sea su mejor opción, entonces tiene que llamar a Ligia Lugo, a LG Luxury Realty. Así es, al teléfono 305-494-4000. Ligia tiene una experiencia extraordinaria en este ramo, le ayuda a calificarse, incluso le ayuda a gestionar el préstamo que usted necesita para comprar la casa que usted necesita o vender su propiedad de la mejor forma. Rentar la propiedad que usted y su familia requieren para estar lo más cómodos posible. Entonces, LG Luxury Realty, definitivamente que es su mejor opción. El Observatorio Ciudadano COVID-19 sigue haciendo su labor independientemente de que lo están haciendo cada 15 días ahora, porque en la medida que la represión y las amenazas siguen en contra de personal médico y en contra de un equipo multidisciplinario que está apoyando a este
observatorio, pues entonces siguen ellos trabajando con menos personal y con menos contactos en el territorio, pero no dejan de brindar la información que la población nicaragüense requiere para estar lo mejor informada posible de lo que pasa con el COVID-19. Dice el último reporte del observatorio que entre el 2 y el 15 de diciembre de 2021 se reportan 33 nuevos casos sospechosos. Todos estos se reportan de nuevo en Segovia con el 27%, Managua con el 24% y Chinandega con el 15%. Ustedes ven ahí cómo se va desglosando. En relación a los fallecidos por COVID-19, en estos últimos 15 días el observatorio reporta 10 nuevos fallecidos por la pandemia. En términos generales, el observatorio acumula 31.269 casos, ¿verdad? 5.964 fallecidos. Esto frente a la dictadura, ¿verdad? Que miente con una cifra de 17.793 y 215 fallecidos. Hay una información que es muy importante sobre las irregularidades. Ustedes ven este pastel en pantalla que dice que la mayor cantidad de irregularidades que se reportan de parte del observatorio, que le da seguimiento a lo que la gente también está denunciando, el 44% es por exposición de personas en actividades masivas. Esa es la irregularidad que cobra en mayor cantidad, la mayor cantidad en los porcentajes, seguida por el 16% de una respuesta inadecuada del MINSA a el tema de la pandemia. Eso es lo que dice el observatorio. Hay que tener cuidado también porque ya en Costa Rica se ha confirmado el primer caso de Omicron. Hoy se ha confirmado y entonces está más cerca de Nicaragua, aunque recuerden que en Nicaragua la dictadura hace la particularidad que puede estar rodeado, Centroamérica puede estar invadida por todas partes de COVID-19 o cualquiera de las variantes, y resulta que en Nicaragua no hay. Pero bueno, es parte de ese manejo nefasto, secreto, que hacen de información que le serviría a la población para cuidarse en su salud. Es lo que ha dicho el observatorio, que también llama a la población a mantener medidas preventivas en esta temporada en la que, bueno, hay reuniones familiares. Si usted va a ir a la casa de su familia a pasar el 24 o el 31, pues entonces lo hablaba con una amiga más temprano y me decía, lo que pasa es que cuando uno llega a las casas del familiar, ahí uno como que se olvida que la mascarilla se la tiene que poner, que guardar el distanciamiento social, como que dice, la familia no está enferma. Uno no sabe realmente lo que pasa con la familia. Uno no sabe lo que pasa con la familia. Y va a parecer ridículo, va a parecer exagerado, le van a decir que barbaridad, pero eso, contagiarse. O trate que su familia en la medida de lo posible, porque yo sé que es difícil, pues que haga una reunión en el patio, al aire libre, pues, y no en las partes cerradas, porque eso propicia más los contagios. Así que es parte de las recomendaciones, porque las variantes Delta y Gamma están en Nicaragua y que están dando sobre todo qué hacer en la juventud y en los niños. Por otro lado, hay una encuesta de CIPGALO que fue publicada y auspiciada por Confidencial, que tiene datos muy interesantes sobre el tema de los secuestrados políticos. Le preguntaron a la gente, fueron 1.000 encuestados entre el 5 y el 7 de diciembre por vía de teléfono celular, y le preguntaron a la gente si los secuestrados políticos deben ser liberados o desterrados. Y entonces la respuesta fue en el 70% liberados y que gocen de sus derechos como nicaragüenses. Un 16% dijo que Estados Unidos debe llevárselos porque no son nicaragüenses, como dijo el dictador Daniel Ortega, y un 14% dijo que no sabe o no responde a esta pregunta. La otra consulta que hicieron fue si estaba de acuerdo la gente con el término hijos de perra que Daniel Ortega utilizó en contra de ellos, y esta fue la respuesta.
81% en desacuerdo, 12% de acuerdo y un 7% dijo que no sabe, no responde. Además, preguntaron en la encuesta si las detenciones son justas y si deben ser liberados, y estas fueron las respuestas. Fíjense ustedes, 73% dice que son, las detenciones no son justas, ¿verdad? Y el 67% dice que deben ser liberados. Lo que está en rojo es lo que resultó de la consulta que se hizo en octubre, entonces ha aumentado, ¿verdad? Al 73%, los que creen que no son justas, ¿verdad? Las detenciones, y que deben ser liberados sube del 65% al 67%, que deben de ser juzgados, dicen el 27%, mientras que el 20% dice que considera que no deben ser juzgados, o deben ser juzgados. En el caso de diciembre sube a 27%, y baja a 20% en el caso de diciembre, y así va la encuesta que presentó este domingo y que fue publicada hoy por Sid Gallup y que fue auspiciada por Confidencial. Los obispos hablaron nuevamente este fin de semana, domingo. Monseñor Rolando Álvarez dice que para que haya libertad hay algunas exigencias. Escuchemos cuáles son de acuerdo a su visión. La libertad exige unas condiciones de orden económico, social, político y cultural que posibiliten su pleno ejercicio. La viva percepción de los obstáculos que impiden el desarrollo de la libertad y que ofenden la dignidad humana es el origen de las grandes aspiraciones a la liberación que todos tenemos. Es lo que decía el obispo de Matagalpa sobre la exigencia de lo que es la libertad, ¿no? De acuerdo a lo que él mencionaba. Monseñor Silvio José Báez decía en el Evangelio en el que se menciona que, o se recuerda, o se relata, que María, la Virgen María, fue a visitar a Isabel, a su prima, y cuando llegó, el niño de Isabel brincó en el vientre y ésta la saludó muy cordialmente, diciéndole, dándole la bienvenida, que forma parte del Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y ustedes saben, ¿no? El resto del Ave María. Entonces decía Monseñor Báez que María caminaba y hay varios relatos en los que se dice que ella va de un lado a otro hasta que termina, ¿no? Al pie de la cruz, en el Calvario de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero decía que para caminar como lo hacía María, se debe hacer siempre en la búsqueda de un mejor horizonte, de libertad. Para buscar la libertad hay que caminar y que no hay que quedarse paralizado por el miedo. Esto, lógicamente, que uno lo lleva al contexto de lo que ocurre en Nicaragua, donde una gran cantidad de la población ha sido paralizada casualmente porque tiene miedo de que la dictadura vaya en contra de ella. Escuchemos al obispo auxiliar de Managua. Vivir es caminar. Creer también es caminar. Dichosos quienes caminan siempre y no se quedan estancados ni caídos a causa de sus debilidades y fracasos. Dichosos quienes no se detienen paralizados de miedo ante las fuerzas tenebrosas del mal que dominan la sociedad. Creer es caminar con la mirada puesta en Dios y el corazón lleno de esperanza. Es lo que decía en un primer momento el obispo auxiliar de Managua. 538 me gustas, hay que darle me gusta a Café con Voz. Recuerde que nuestra cifra mágica son los 1500. Dele me gusta y usted nos ubica siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Decía también Monseñor Silvio José Báez que
Cuando uno llega a una casa, como llegó María a la casa de Isabel, no llegó pateando la puerta, diciendo, ábrame, que aquí vengo y además estoy embarazada y vos también, y no me recibís como yo quisiera. Cuando uno entra a una casa, lo hace con respeto, lo hace con decencia. Quien no lo hace así genera malestares, incomodidades, incluso resentimiento. ¿A ustedes les suena algo parecido cuando hemos visto a las fuerzas tenebrosas de la Gestapo sandinista derribando puertas para llevarse a gente de manera injusta a un calvario como es el secuestro y la detención arbitraria? Hasta lo que decía el obispo auxiliar de Maná. Si se llega a la intimidad o a la casa de los demás, derribando muros y puertas para atropellar y ofender, no se produce ningún encuentro. Solo se genera dolor y miedo, resentimientos y heridas. Quien produce estos desencuentros dolorosos se aleja de Dios. Quien ofende, hace sufrir y agrede a los demás, va tejiendo su propia ruina. Parece mentira, pero son cosas que en la vida tienen siempre un resultado. Más adelante uno en las vueltas que da la vida y en las cosas que Dios tiene trazadas, pues te vas enterando de que nada de lo que haces acá queda realmente sin descubrirse y sin responder uno por cosas que no están correctas. Decía el obispo auxiliar, nuestra sociedad está extenuada, está cansada de tantos vituperios, de tantas groserías y lógicamente que uno se ubica en las barbaries que de la boca del Vetusto Ortega y de las 5 Bollos Murillo salen en contra de la Iglesia Católica y en contra de quienes se han levantado pidiendo un cambio en Nicaragua. Nuestra sociedad está extenuada a causa de tanta agresividad y de tantas palabras odiosas que hieren y dividen. La gente llora en silencio por la crueldad a la que es sometida por quienes deberían velar por su bienestar. Sin embargo, no hay que desanimarse ante quienes pretenden robarle el futuro al pueblo. El tiempo de la opresión y de la injusticia debe convertirse al mismo tiempo en el germen de una nueva sociedad y en el momento propicio para comenzar ya a construir la cultura del encuentro. Y también es importante que quienes luchan de su perspectiva por que la sociedad sea más justa, sea más ecuánime, sea más igualitaria, no pierdan de ninguna manera la fe en que su trabajo tiene un resultado, porque dice Monseñor Silvio José Báez que esto siempre se va a alcanzar y que Dios está del lado de quienes hacen esta labor. Debemos comenzar ya a relacionarnos de tal manera que nadie sea descartado, ofendido o humillado, sino que todos sean necesarios, respetados y valorados. Quienes se sacrifican y luchan por construir una convivencia social más humana, respetuosa y justa, pueden estar seguros de que todos sus esfuerzos, por pequeños que parezcan, nunca se perderán y florecerán un día, pues Dios está de su parte. No hay que perder la esperanza. Gran mensaje, hermoso mensaje, diría yo, de Monseñor Báez, que lógicamente nos da un choque de energía positiva, porque aunque el escenario se vuelve cada vez más oscuro, pues lógicamente uno necesita palabras de aliento, y cuando vienen de un obispo de la talla de Monseñor Silvio José Báez, pues lógicamente siente ese choque de energía y esa renovación de la esperanza. Claro, uno cuando también ve que, por ejemplo, Monseñor
Herrera, el presidente de la conferencia episcopal, en una entrevista que le brindó a Carlos Fernando Chamorro este domingo, encuentra algunos elementos que son inquietantes sobre la disposición de la Iglesia de participar en un diálogo que lo solicitan las dos partes. Han perdido. Creo yo que de pronto no se enteran o no se quieren dar, no quieren dar, poner algunos obispos los pies en la tierra sobre que no existe posibilidad de que Ortega haga un diálogo real, porque para hacer eso debería de cumplir con todo lo que no ha cumplido. Y cumplir con todo lo que no ha cumplido Ortega significa abandonar el poder. Y Ortega no va a abandonar el poder porque abandonar el poder implica responder por sus crímenes. Eso es lo que no terminan de entender, me parece a mí. No existe posibilidad de diálogo real mientras Ortega sea el que ponga las reglas del juego para ese diálogo, si es que se va a dar alguno. Pero de pronto hay una inocencia de párvulo, o a lo mejor, pues me parece a mí a veces un tanto, o podría considerar yo que es parte de un trabajo de convencimiento como el que quiere hacer Almagro con Ortega un mes más para ver si le responde. Y Ortega le dijo que no, que le pague. Los OEA no quieren saber nada de la OEA, se burlan de la OEA. Ortega y todos los criminales de castrochavismo se burlan de la OEA. Entonces cuando veo a los obispos, digo, algunos obispos hablando de diálogo y que quieren y que pueden ser mediadores, si lo solicitan las dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? ¿Cuáles son las dos partes? Pregunto yo. Ortega estamos claros que es una de ellas, que está en la más cerrada posición de ceder lo que el pueblo le está pidiendo, que es lo que ha firmado. Acuerdos de 2019 que implican el retorno de las libertades públicas, que haya reformas electorales que permitan unas elecciones de verdad, que se liberen los secuestrados políticos, que el país cese de una vez por todas el Estado policial de facto. Eso no lo va a permitir Ortega. Lo ha dicho clarísimamente en sus intervenciones. Cuando sale del sarcófago es para decirle hijos de perra o hijos de, ya lo digo en La Habana más claramente para complacer a Cínica. Por eso es que sale y sale despotricando en contra de los obispos, en contra de los sacerdotes y diciéndoles que los que están secuestrados ahí, si quieren estar libres, que sean desterrados y que se vayan y pierdan la ciudadanía nicaragüense, los que tienen doble nacionalidad. Ortega ha sido clarísimo de qué diálogo estamos hablando con el criminal que dice, a mí no me interesa ningún diálogo, y si hay algún diálogo en algún momento, va a ser con gente que Ortega bendiga, él, como lo hizo con el diálogo allá. ¿No se acuerdan que el doctor Ernesto Medina, él lo vetó? Y los obispos lo permitieron. Vetó a doña Chica Ramírez y los obispos lo permitieron. Y así a uno y otro porque él no quería y se lo permitieron. Entonces, si vamos a volver a eso, no sé. ¿De qué diálogo está hablando Monseñor Carlos Herrera? Definitivamente que es preocupante lo que está asomándose poquito a poquito. Parece que de pronto nos van a decir, aquí está, esta es la mesa, y aquí están, y bueno, pues la OEA va a decir que sí, la iglesia que sí, ¿y qué nos va a quedar? Viendo la cara nada más y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ya nos montaron la OEA, ya está. A eso me parece a mí que se está apostando y es un gravísimo error. Joyería Alarcón está ya con las órdenes especiales para que usted haga su regalo de 24 de diciembre acá en la Florida, en la 10404 West Flagler, marca el 305-228-8899 y que Alarcón sea la joyería que le ayude a tomar o a regalar bonito, un anillo, un arete, un dije, una cadena con la inicial o con el nombre de su ser querido. Recuerde también que hay medallas de la Virgen María y hay medallas del Corazón de Jesús, lindísimo. Reparaciones de cualquier joya se dejan como nuevas y también compran oro en Joyería Alarcón para que sea usted el primero en llegar y aprovechar los precios de temporada que tiene la Joyería Alarcón allá en la 10404 West Flagler. Y hablando de secuestrados políticos, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dedicó durante el fin de semana sus tweets a los secuestrados políticos de Nicaragua, que dice: Michael Healy y Álvaro Vargas, líderes del sector privado, permanecen encarcelados. Ortega Murillo debe enfocarse en restaurar las libertades civiles y el crecimiento económico.
no en encarcelar a personas cruciales para la prosperidad de Nicaragua. Esto fue el 17 de diciembre. Un día después, el tuit fue dedicado a Medardo Mairena. Dice: el arresto de Medardo Mairena, aspirante a candidato presidencial y líder del movimiento campesino, muestra a Ortega Murillo siguiendo el manual ruso de reprimir al pueblo nicaragüense, encerrando a sus líderes. Mairena y otros deberían ser liberados, y ahí está el hashtag Navidad sin presos políticos. Esto fue durante el fin de semana. Hoy lunes no hemos visto la campaña, no la han publicado nada, y por tanto pues no tenemos tweet este lunes de Ryan Nichols, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Envío 2224 es donde vos mandás. Recuerde que envíos de remesas, documentos y paquetería en Nicaragua no tiene que hacerlo usted con otra agencia que no sea la de Envío 2224. Se le garantiza a usted a través de Envío 2224 un trabajo rápido, un trabajo seguro y un trabajo altamente satisfactorio. No se confunda. Envío 2224 es ahí donde vos mandás. Gabriel Boric ganó la presidencia en Chile. 35 años. Hombre de 35 años. El más joven presidente de Chile es de los millennials, ¿verdad? Y se suma Nayib Bukele, que es de los más jóvenes que ha habido en América Latina y en el mundo, de hecho. Ganó 55,9% de los votos de este domingo fueron para él, frente al 44%, 44.1% de los votos de José Antonio Kast, que era el candidato de la derecha. Más de 8 millones de chilenos participaron en este proceso electoral que ha sido saludado por el mundo entero, independientemente de la simpatía o de la antipatía que pueda tenerse hacia este joven que es ecologista, de la línea de defender a las mujeres y al feminismo. Fue líder estudiantil allá en el 2011 de los que reclamaba por la educación gratuita, y en el 2019 también participó en las protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera, relacionadas con el tema del metro y toda esta revuelta que se dio allá en Chile, que tuvo como resultado casi la caída de Piñera del poder. Entonces, ayer en Chile, 55% de participación en estos comicios, el mayor porcentaje desde que en el 2012 la votación se convirtiese en voluntaria, ¿verdad? Boric recibió más de 4,6 millones de votos de los 8,3 millones de electores que acudieron a las urnas, convirtiéndose en el presidente con mayor número de votos de la historia chilena. Realmente ha sido, al margen, como les digo, de las simpatías o antipatías que pueda haber por este joven político chileno, pues uno debe decir, el sistema electoral chileno no se puede cuestionar. Ayer en la noche tenían casi el 100% de las actas contadas. ¿Hacia dónde va Chile? Eso es una enorme pregunta que se va a contestar en la medida que avance el tiempo. Hay quienes afirman de manera categórica que esto va a ser un aliado más del castrochavismo. Hay quienes dicen que están equivocados, eso no va a pasar, porque Chile, a diferencia de Venezuela, a diferencia de Bolivia, Nicaragua, esa alianza que lleva a Boric al poder, no es alguien que se sienta, no es un grupo de personas o grupos sociales y políticos que se sientan cómodos con lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Venezuela, o el peligro que hay en Bolivia con Luis Arce. Y entonces es interesante, ¿no?, lo que puede pasar alrededor de Chile con Gabriel Boric como el nuevo presidente de esta nación suramericana, que es la más europea de las naciones de América Latina, es la más europea, y ustedes han visto seguramente de ayer para hoy la cantidad de presidentes saludándolos y demás. ¿Qué dijo Kast
¿Qué dijo José Antonio Kast cuando veía que los números eran irreversibles? Acá está su mensaje. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. Y en lo que nosotros podamos, con nuestras legítimas diferencias, queremos ser un aporte para la patria. Tenemos que, entre todos, volver a unir a los chilenos. Fíjense ustedes que el mensaje de Kast es de un demócrata. Dice, aquí ganó un buena lid, es el nuevo presidente, le saludamos, tenemos diferencias que son naturales y propias, y aquí estamos para unir a los chilenos. O sea, eso es democracia. Eso es celebrar democracia independientemente de que esté derrotado. Boric dijo que será un presidente de todos los chilenos y que la gente, esto habría que ver de qué se trata y más adelante tendremos una pequeña entrevista con un periodista chileno que nos va a explicar de qué se trata esto de que la gente, el pueblo, la población podrá entrar a la moneda, que no se le conoce a la casa presidencial en Chile. Acá está lo que dijo Boric ayer, minutos después de que se conociera que no había manera de que el resultado cambiara. Me siento heredero y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes desde diferentes posiciones han buscado incansablemente la justicia, la ampliación de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la protección de las libertades. Esa es mi familia grande a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que hoy día iniciamos, porque estamos ante un cambio de ciclo histórico. Es lo que decía Gabriel Boric. La satrapía del Carmen manda este mensaje a Boric, tratando, como diríamos en buen nicaragüense, de embaucarlo. Con respeto y alegría saludamos su histórico triunfo alcanzado con el valiente pueblo chileno, inspirados con el legado siempre presente del presidente de la dignidad Salvador Allende y de todos los héroes y mártires de ese gran pueblo. Deseamos a su gobierno y a Chile todos los caminos de avance, de esperanzas ciertas, creando los cambios que se proponen en justicia y paz, y firman este mensaje los criminales, es decir, los criminales Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el saludo de diferentes presidentes del mundo, desde Europa, América, más allá, en Asia, quisieron sentir, ¿verdad?, a esa fiesta cívica que se vivió en Chile. Ortega y Murillo se olvidan, parece, y por lo menos uno tiene la esperanza de que estos tweets se mantengan en el tiempo, en la posición, y que sea invariable lo que dice Boric sobre lo que pasa en Nicaragua. Esto es lo que indicaba antes de ser el presidente presidente electo de Chile. Solidaridad internacional para enfrentar el autoritarismo familiar de Ortega y compañía en Nicaragua, por la historia y por el futuro. Un abrazo a la distancia, decía, cuando se enteraba de que Sergio Ramírez estaba siendo perseguido por la dictadura. Vamos con otro tweet de Boric que dice lo siguiente: mi respeto y solidaridad con Sergio Ramírez. Pongamos los otros tweets, porque esto es con lo que pasa con Sergio. Vamos a los otros tweets que tienen que ver con sí, porque tiene que ver con el compromiso. En nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldo de ningún tipo de dictaduras y autocracias, moleste quienes moleste. Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores, y este es el último tuit que tenemos. Vamos a ver. Dice: no tengo ninguna duda que la puesta en escena de Ortega Murillo hoy, es decir, el 7 de noviembre, es una farsa y no cumple con los estándares básicos para ser considerada una elección legítima. Mi solidaridad con Sergio Ramírez, Dora María Telles, Cristiana Chamorro y todo el pueblo que resiste. Es parte de la oposición que Boric manifestaba a través del Twitter. Esto fue lo que dijo el 12 de noviembre, cuando le preguntaron por lo que pasaba en Nicaragua.
Escuchen y ustedes saquen algunas conclusiones. En materia de relaciones internacionales, los disensos los zanja el presidente de la República. Si hay disensos, se zanjan y los zanja el presidente de la República. Y mi compromiso con la democracia a nivel latinoamericano, internacional y en Chile es absoluto y total. Por lo tanto, Nicaragua, como todos los países de la región, pero ahora estamos hablando específicamente de Nicaragua, necesita democracia y no las elecciones fraudulentas que llevaron adelante Ortega y Murillo. Por lo tanto, mi posición en esto es clara, le moleste a quien le moleste. Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad están bastante sorprendidos porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido y no me cabe ninguna duda de que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí. Es lo que decía Boris el 12 de noviembre en relación a Nicaragua. En ese entonces era candidato, hoy es presidente electo. Y vamos a ver cómo se comporta. Pero para entender un poquito más lo que pasó en Chile, hicimos más temprano una entrevista con nuestro colega Cristian Leal, el director de Bio Bio Chile, una de las plataformas de medios de comunicación más visitadas y más creíbles que hay. Esto fue lo que logramos conversar y presten atención a cómo Cristian describe lo que pasó ayer y lo que puede pasar de ahora en adelante en Chile con el ascenso al poder de este hombre de 35 años, Gabriel Boric. Llevamos 750 me gusta. Denle me gusta al programa y con sus me gustas, ubíquenos siempre entre los más vistos y más gustados. A ver si logramos subir rápido a los 1000 y después a los 1500, que es el número mágico para que usted nos ayude siempre con la dinámica de los me gusta. Acá la entrevista con Cristian Leal, periodista chileno, director de Bio Bio Chile. Qué bueno. En primer lugar, felicidades por los comicios que han transcurrido de una manera pacífica, tranquila, con resultados aceptados por todo el mundo. ¿Y cómo describirías, si vos, esa jornada de ayer domingo? ¿Sabes? Como decías tú, siempre es un agrado, o en realidad una tranquilidad, un alivio, de cierta forma, ver que atravesamos por una de las elecciones más polarizadas que ha tenido Chile durante las últimas décadas, probablemente la más polarizada desde el plebiscito del sí y el no en el año 88, que definió el fin de la dictadura de Pinochet. Y que pese a la polarización, pese a la tensión, pese a que durante las últimas semanas sí se vivió un ambiente muy, muy cargado políticamente, haya terminado de forma democrática, sin mayores incidentes, sin problemas, con un acatamiento por parte de la parte perdedora, en este caso de José Antonio Kast, y también de una forma muy cívica, como suele ser la tradición desde que se recuperó la democracia en Chile, en la cual el candidato perdedor va a saludar al ganador, el presidente de la República saluda también al candidato ganador, en este caso Gabriel Boric, aunque no pertenezcan a los mismos conglomerados políticos, de hecho están bastante distantes, pero todo de una forma muy cívica. Y al menos así ha sido hasta ahora. Llevamos un día con presidente electo, vamos a tener que ver cómo son los días que siguen, pero como te decía, es un alivio ver que hasta ahora las cosas van bien. Cristian, Boric, el presidente más joven que va a tener Chile, ¿qué creemos que fue lo que pesó al momento de que los chilenos decidieran por él antes que Kast? Creo que hay muchos factores, Luis. Lo que pasa es que esta elección fue muy inusual desde el punto de vista de que veníamos de un estallido social que nadie había previsto, o que en realidad se debió haber previsto, dado cuenta todas las condiciones sociales que habían en Chile ocultas y que no se estaban revisando con cuidado ni por el gobierno, ni por los medios, ni por ningún otro grupo, prácticamente. Luego de la pandemia, que también nos puso en una situación de urgencia, y de un montón de otros fenómenos sociales que han ido ocurriendo en Chile. Esto cambió totalmente el panorama político y pasamos de una situación muy curiosa en la cual se eligieron en primaria a los candidatos más moderados, por decirlo así. En la derecha se eligió a Sebastián Sichel, que era el candidato más moderado de la derecha. En la izquierda se eligió a Gabriel Boric, que era el candidato más moderado de la izquierda, si uno toma en cuenta que su contrincante era Daniel Jadwe, que era el candidato del Partido Comunista. Y luego, en la elección, quedamos con los candidatos más polarizados. Entonces, primero se optó por una moderación, pero después el electorado se polarizó.
Y esto tuvo mucho que ver entre medio con los efectos del estallido social, tanto en cuanto a demandas como a la violencia que se produjo después, en los efectos de la pandemia que se han producido, también en situaciones como la inmigración, que ha aumentado mucho en Chile, y que para Chile es un efecto bastante novedoso, porque Chile no era un país hasta hace 20 años, no, incluso hasta hace 10 años atrás, al cual extranjeros quisieran venir a quedarse, sobre todo extranjeros latinoamericanos. Es más, los chilenos eran los que tratábamos de salir del país. Pero dado el crecimiento económico, empezó a verse más atractivo, y sabes que ahora tenemos una ola de inmigración bastante grande, sobre todo de población venezolana. Y eso es lo que fue incidiendo de una u otra forma para que la gente fuera teniendo otras opiniones políticas, fuera cambiando de opinión y termináramos en la elección de ayer, que estuvo ajustada, pero que de todas maneras le dio una victoria clara a Gabriel Boric, que es el representante de Apruebo Dignidad, un pacto de izquierda que sale de la izquierda tradicional que había representado la Concertación, que fue la que retornó a la democracia en el año 88. Ahora, este giro de Chile hacia la izquierda ha puesto en cuestión hacia dónde va el país, porque falta el tema de la constituyente y ver cómo se va a comportar el Congreso frente a Boric, ¿verdad? En relación a su nuevo mandato. Y la gente pregunta, ¿este giro de Chile hacia la izquierda pone en peligro la democracia como la conocen hasta ahora en Chile? Porque el fenómeno del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, es como un fantasma que la gente ve por todas partes y piensa inmediatamente, bueno, ya Chile se fregó, igual que se fregó Nicaragua, igual que se fregó Bolivia, igual que se fregó Cuba, Venezuela. ¿Cómo lo ves vos? Mira, dentro de la campaña hubo mucha caricatura hacia ambos lados. Por ejemplo, en el caso de Boric, pesó mucho el hecho de que estuviera aliado con el Partido Comunista. Y evidentemente eso evocaba el fantasma de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de todos los países que están en una situación de gobiernos comunistas totalitarios. Y en el caso de José Antonio Kast, pesó mucho su pasado pinochetista y también que mucha gente vio en él un reflejo de Trump o de Bolsonaro, de las nuevas derechas populistas, que en el fondo dicen lo que la gente quiere escuchar. Entonces, sobre los dos había un dejo de caricatura y que pesó bastante a la hora de elegir el voto. Y yo diría que hubo una gran cantidad de votos en contra de. Y no estoy seguro cuánta gente votó realmente porque quería un candidato, como cuánta gente votó porque no quería al candidato opuesto. Eso lo vamos a tener que ir viendo después en los índices de popularidad o en cómo se va desarrollando. Ahora, sobre cómo va a dar un giro en esto, Chile ya había tenido gobiernos de izquierda. Hay que recordar que desde el retorno a la democracia, Patricio Aylwin era demócrata cristiano, estaba en la coalición de izquierda, pero más hacia el centro moderado. Eduardo Frei también pertenece a la democracia cristiana, pero luego salió Ricardo Lagos, que era del Partido Socialista, y Michelle Bachelet, que tuvo 2 periodos también del Partido Socialista, pero aún podíamos determinarlo como una izquierda moderada. Esta es la primera vez que tenemos un presidente que es de una izquierda mucho más al extremo, pero de una nueva izquierda, que es el Frente Amplio, que es una coalición demasiado grande de partidos y de movimientos sociales, donde está desde el Partido Comunista hasta movimientos nuevos creados después del estallido social. Y en realidad hay 2 hechos que contar en esto. Uno, que de todas maneras Chile tiene una institucionalidad democrática sobre la cual el presidente no es un rey, tampoco, no es una persona que va a poder llegar y disponer por sí solo de las determinaciones que quiera tomar. Es un régimen presidencialista el nuestro, o sea, de todas maneras el presidente tiene mucha iniciativa, pero hay cosas en las cuales no puede contar por sí solo. Por ejemplo, la ley de presupuesto anual tiene que ser aprobada por el Congreso, y eso no lo puede determinar el presidente por sí solo. Y además hay otro factor, Luis. Irónicamente, dentro de estas paradojas, el Parlamento, en la Cámara de Diputados, quedó en equilibrio de fuerzas entre la izquierda y la derecha, y el Senado quedó en manos de la derecha, con una gran participación, una gran entrada de una derecha, yo no le diría extrema, pero es la que está más a la derecha de todo el espectro político. Y lo que vamos a tener que ver en adelante es si eso provoca un grado de ingobernabilidad con el gobierno de Boric. O sea, lo que algunos podemos prever es que tal vez van a haber muchas iniciativas por parte del gobierno que van a ser bloqueadas por el Senado.
Y eso vamos a tener que irlo viendo, y ahí vamos a ver la capacidad también del gobierno de Boric de dialogar y de consensuar cosas con el Parlamento. A los nicaragüenses, cada vez que hay una elección en América Latina y gana un Pedro Castillo, gana un Arce, gana en este caso Boric, que no, o sea, guardando la distancia entre cada presidente electo y demás, la pregunta que nos surge o la inquietud que nos nace es hacia dónde van a estar al momento de apoyar la democracia en Nicaragua. Ya Boric había emitido pues sus puntos de vista sobre lo que pasaba en Nicaragua, el proceso electoral de Ortega y demás. Pero la pregunta es, ¿Chile va a estar siempre del lado de las resoluciones que le piden a Ortega volver al cauce democrático, o va a comenzar un proceso de abstención en los votos y mantener distancia por aquello de la no injerencia, la soberanía de los países y la no determinación y la autodeterminación que ocupan, por ejemplo, Argentina y ocupan México para mantenerse en distancia y no votar ni a favor ni en contra? ¿Qué prevés vos, sin tener una bolita de cristal, porque nadie lo puede decir con toda la certeza, pero qué prevés vos en el caso de Boric y su gobierno? Bueno, siendo algo estrictamente personal y tal como dices tú, haciendo futurología prácticamente, yo creo que va a haber una condena tibia al régimen de Nicaragua. De hecho, ya vimos un impasse al respecto. Tú lo mencionaste, pero eso tenía todo un backstage detrás, curioso, porque al principio el Partido Comunista Chileno se había unido a una declaración de movimientos de extrema izquierda apoyando las elecciones que se habían dado en Nicaragua, que nosotros sabemos que fueron fraudulentas, y dándole apoyo al gobierno de Ortega. Y luego, rápidamente, como Boric estaba en campaña, primero fue el mismo Gabriel Boric el que declaró públicamente de que él no estaba de acuerdo con esa declaración, pese a sus aliados del Partido Comunista, y que él no consideraba que en Nicaragua hubiera una democracia. Y luego el Partido Comunista Chileno se desdijo de la declaración, asegurando que esta declaración no había sido visada por la directiva del partido. Algo que también es un poco curioso, porque uno sabe que el Partido Comunista, si se caracteriza por algo, es por su orden en cuanto a estructura. Y que haya salido una declaración del partido que no haya sido visada, uno lo dejó pensando. Pero lo que yo preveo, salvo que haya un reordenamiento de fuerzas, que también es una posibilidad, porque entre todo el pacto que apoyó a Boric está desde la democracia cristiana en un extremo hasta el Partido Comunista, y eso es demasiada fauna política en un solo lugar. Salvo que no ocurra eso, yo creo que va a haber una oposición, pero una condena tibia a lo que pasa en Nicaragua. Y sí, cuando hay esa numerosa y variopinta composición de alianzas, pues ahí donde hay mucha democracia a veces hay un tanto de anarquía, y comienza entonces a ver cómo se controla tantas mentes y tantas visiones a la vez. Para ir finalizando, Cristian, 35 años, Boric, la gente dice, le puede quedar grande la camisa de presidente en una democracia como la chilena, que es exigente desde el punto de vista de todo lo que ha ocurrido en Chile. ¿Crees vos que la juventud puede pasarle factura a Boric, o es muy prematuro para pensar algo así? ¿Sabes qué? Yo creo que esa juventud que tiene Boric le da una gran ventaja y una desventaja. La gran ventaja es que aún no ha adquirido las mañas que suelen tener los políticos cuando ya tienen varios años de circo. Entonces, hasta ahora no hay algún antecedente que se preste como para saber que Boric haya incurrido en algún acto de corrupción o en algún acto que pueda ser repudiable, más allá de ciertas cosas muy menores. Entonces, no ha tenido todavía esa experiencia de mentir que decía León Gieco. Pero también eso mismo significa que no ha tenido experiencia para tratar con quienes sí tienen esas mañas, y puede ser que cuando le toque lidiar con los conglomerados políticos, con la oposición, con organismos internacionales, le pase la cuenta el no tener experiencia. Entonces, eso es algo que vamos a tener que ver en cuanto a cuál es la capacidad de Gabriel Boric de imponer su visión, o más bien dicho, de consensuar su visión respecto al conglomerado que lo apoya, y sobre todo cuando se enfrente a una oposición muy poderosa en el Congreso. Para finalizar, Cristian, eso de que el nuevo gobierno va a permitir que la gente entre a la moneda, eso
suena a un discurso muy bonito desde el punto de vista semántico, pero no sé qué tanto puede ser factible y posible al momento de poner los pies en la tierra y lidiar con la realidad de los chilenos. Hay tantas demandas en camino que, bueno, decir que la gente puede entrar al Palacio Presidencial o a la Presidencia de la República, porque sí, es hasta peligroso, ¿no te parece? Es que de hecho ya había ocurrido, Luis. Durante el gobierno de Ricardo Lagos reabrió la moneda y tú podías circular. Yo circulé como ciudadano por la moneda, pasé por el Palacio Presidencial, evidentemente no podía subir a los pisos donde estaban trabajando, pero podías pasar por el Patio de los Naranjos, donde circula el presidente y podías ver a más de algún ministro o alguna persona trabajando. Luego, cuando los gobiernos comenzaron a hacerse un poco más convulsos, especialmente en los segundos mandatos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, se cerró la moneda y ahora está custodiada por vallas y realmente eso es algo que echábamos de menos volver a verlo. Ahora, si eso se va a quedar solamente en la metáfora de que la gente va a volver a pasar, o si es que va a entrar a un nivel mucho más profundo y que efectivamente se van a escuchar y se van a poder lograr muchas de las demandas sociales que tiene el país, vamos a tener que verlo en la práctica y también no estoy seguro cuánto dependa de Gabriel Boric por, como te digo, este juego que van a tener con el Congreso y donde también va a haber que tomar en cuenta qué es lo que va determinando la Convención Constituyente, que si bien no hace política activa, sí va a tener una palabra determinante respecto a lo que puede ser el futuro del país. Cristian, gracias por habernos acompañado en estos minutos y mucha suerte para Chile, para vos como chileno y para toda tu gente a partir de este domingo que han marcado un antes y un después. Vamos a ver qué pasa con Boric y con los chilenos. Abrazos. Muchas gracias a ti, Luis, por el contacto y estaremos comunicando. Es lo que nos decía más temprano Cristian Leal, director de Bio Bio Chile. Vamos a ver qué pasa. Hay gente muy escéptica cuando pasan a ocupar el poder la izquierda, aunque bueno, la izquierda y la derecha está tan borrosa ahora que es bien difícil, ¿no? Los capitalistas de la izquierda, porque Ortega es un capitalista de la izquierda. Durante la entrevista a Cristian, si la conformación del Congreso le va a permitir a Boris gobernar, cumplir con su objetivo o plantarse y decirle no vas a hacer lo que vos querrás porque nosotros nos oponemos por estas razones fundamentadas o porque sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la pausa comercial y volvemos con Enrique Sáenz, nuestro invitado de hoy, para hacer un repaso, las sumas y restas del 2021. Antes, Josh Roots Color Bar está esperando allá en la ciudad de Bel Air, en Texas, para que usted se dé su retoque o refrescamiento en el color de su cabello. 6809 Chimney Rock es la dirección. Teléfono 281-888-5184 para que usted haga su reserva. Cuando salga de Josh Roots Color Bar, va a lucir perfecto para la fotografía o para el video que quiera hacer en Nochebuena con su familia y con sus amigos, tomando las medidas y el cuidado que se debe. Así que no se confunda, Josh Roots Color Bar definitivamente es su mejor opción. El doctor Alfonso Oviedo Reyes le recuerda que American Immigration Bureau está esperando que usted se acerque a ellos y que su problema legal migratorio sea resuelto a través de este equipo que es extraordinario. 305-613-6409 es el teléfono, o escriba a oviedo13@gmail.com. Está usted poniendo en manos de los mejores su situación legal migratoria. Encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Llevamos hasta ahora 939 me gustas. Vamos a subir a los 1000 y a los 1500. La entrevista con Enrique Sáenz va a estar más que interesante, así que quédese con nosotros para que disfrute de esta conversación que nos daremos en los próximos minutos. A la pausa y ya regresamos.
tenía que tocar la campanita, pero no hallé la campanita por ningún lado. La campanita no es esa muchachita bonita, vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados. Suscríbete a tu canal MXNR, Los Esponjosos en YouTube. Te esperamos. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.